actuales, hoy en particular. Es menester, pues, que entendamos, amados en el corazón, que el ministerio angelical no es un tema como, no es un tema de los sistemas Walmart o los sistemas de crecimiento. Ese no es el tema. El ministerio angelical es una de las armas mortales que el Eterno ha preparado para este tiempo final. Desconocida por miles. Creo que la gran mayoría no conocen qué es un ángel, cómo operan los ángeles, cómo trabajar con los ángeles, cómo puede ser la coadyuvación angelical con los escogidos en el tiempo del fin. De manera que los ángeles van a tener una participación esencial y elemental en los eventos del fin. Todo eso puedo enseñar. Son 30 años de experiencia en ese tema. Tenemos más de 40 libros escritos sobre el misterio de ángeles, pero no a la venta. De manera que voy a iniciar. Algo que el Señor desea es que se conozca el ministerio. Lo primero que vamos a colocar en piso, en plataforma, es el ministerio de ángeles en conformidad con el hombre, En la ocasión pasada les di 3 posiciones. Vamos a analizar. Voy a decirlo simple, pero es más complejo. Lo voy a hacer simple por la limitación del tiempo y los espacios. Según la escritura aparecen 3 calidades de hombre. 3. Está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. El hombre natural, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Si alguien lo lee, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, ese texto, cuando en la referencia, la palabra natural aparece la palabra sujikos, y sujikos en griego nos ubica de la palabra suje, que es sensitivo, animado, y es una naturaleza animal o bestial. Es decir, la percepción es lo físico, lo natural, lo material. Eso tiene que ver con lo animal. Entonces, la traducción 1509, 1506, la versión Cantera Iglesias, la H.B. Pratt 1929, o si fuera la de esas traducciones, por ejemplo, define como el hombre animal. Por eso creo que en las mejores versiones, a veces se usan las versiones para hacer ciertas interpretaciones, aunque yo me voy mejor al idioma. Aquí aparece la palabra animal. Entonces el animal, el hombre animal, no percibe. Dejomai. Dejomai es una voz media de un verbo primario, recibir. Es una voz media que implica percibir, recibir, tomar. Está en un tiempo imperfecto y también está en un tiempo futuro. Entonces, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Que ese texto, cuando dice no puede recibir, no percibe, es imposible. Por eso es que el hombre animal es, por hacerlo más simple, es el estado caótico, simple, en el que el hombre, naturalmente sin la conversión en Cristo, la operación del Espíritu Santo, el hombre no puede percibir.
eso es que es muy difícil, digamos, cuando alguien pretende, digamos, ¿cómo se los explico? Pretendemos en plataformas vastas o grandes que la gente reciba o que... Pero es muy difícil entendiendo, con todo respeto, que hay más cizaña que trigo en los templos. Entonces, a veces el predicador insiste que la gente reciba, insiste, pero el tema es que mientras no haya realmente una definición de conversión en Cristo, un evento salvífico, va a ser muy difícil que la persona reciba. Entonces, el primer punto es el hombre animal. El segundo, el hombre carnal. Vamos al texto de 1 Corintios, vamos a analizar varios. 1 Corintios 3:1. Alguien que me apoye, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, entonces hay que separar. Aquí hay una disonancia. Entonces aquí colocando, por la limitación de la clase, voy a hacer, y porque pierdo más tiempo en la explicación, solo voy a hacer uso de 3 posturas. Entonces, en la segunda posición tenemos que Pablo define en la carta de los Corintios, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales. La palabra es neumáticos. Neumáticos, que viene de vientos. Neumáticos, etéreo, espíritu. Pero es que la palabra espiritual, la mejor interpretación exegética de espiritual es regenerado. Es la mejor palabra que puede ir sincronizada. Solo que a veces en el protestantismo decimos, hermano, no, hay que ser espiritual. Pero como el tema es que como no tengo claro que es un espiritual, yo interpreto espiritual el que ora, el que ayuna, el que dice amén, el que salta en el culto o el que profetiza. No. Debería interpretarse el espiritual como el regenerado, el avanzado, el que tiene conocimiento de la escritura. No es implícito. La forma verbálica de la palabra neumáticos tiene que ver con agitación de dones. Ese es un tema que deben de afinar bien en sus documentos. No es el esperpento que hagan de los dones, como naturalmente el pentecostalismo ni el neopentecostalismo lo avisora, que entre más dones tenga alguien, más espiritual, entre más fluidez, calidad de espiritualidades, es más neumáticos, no, es regenerado. O sea, eso tiene que ver con mansedumbre, con obediencia, con la sujeción, con un entendimiento del orden sexual, un entendimiento del trato hacia su matrimonio. Lo que pasa es que la palabra la hemos tapizado o encarcelado en el púlpito de un templo y no tiene nada que ver con eso. Entonces aquí dice, no puedo hablarlos como espirituales o regenerados, sino como a carnales. Entonces, la palabra carnales es sarquicos, viene de la palabra sarx. Y sarx, cuando vemos, es carne, que carne es lo simple, en lo opuesto al espíritu. Esa es la mejor interpretación, lo opuesto al espíritu, sarx, lo opuesto al espíritu. Es un ser humano. Entonces la palabra que nos ubica aquí es sarquicos, que es corporal, temporal, animal y regenerado. Es decir, al decir carnal, es alguien que no ha pasado el proceso. Ahora, aquí hay que afinar que el tema de la regeneración no estoy haciendo una línea conductual entre el proceso de las fases soteriológicas de la santificación en su plenitud, en consonancia con la glorificación. Recordemos que en la consonancia soteriológica, la palabra santificación, como cuando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dijo,
y presto Dios, cuando dice el Dios os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, una mentalidad griega, helenística. Entonces está diciendo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que comprender que aquí la palabra regenerado no aplico por el verbo, porque parece que es un verbo consumado, es un verbo en pretérito, consumado, que ya terminó, no, sino que aquí es una acción de un verbo en un presente continuo. Pero tiene que haber un estatus de regeneración. Por eso es que nosotros manejamos lo que son los gerundios. Ando, comí, endo, no comí o comeré. Estoy comiendo, ahora estoy enseñando, ando, endo, toso, cho. Entonces hay gerundios que se van manifestando. Entonces, desde esa óptica, y lo ratifico porque dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Entonces está hablando aquí el paralelo. Entonces el carnal es el que todavía no ha sido regenerado o no ha entrado en esa regeneración. Eso no implica dones o que sea un astro para predicar. Nos habla de una operación de la palabra y un desarrollo constructo de su alma y su corazón para poder entender. Recuérdense que la palabra que estamos usando es no percibe, no recibe, no entiende. Bueno, dice, sino como a carnales, y luego afirma, ¿como qué? Como a nefios. Que nefios viene de la palabra niños, pero la palabra nefios viene de una partícula negativa, ne. Por eso que encontramos la palabra nepios. Ne es no, es como la palabra infante. Infante viene de la palabra en griego no habla, panta, habla, vocaliza, dice, no habla. Entonces, como dice aquí, la palabra nefios viene de una palabra negativa, ne. La palabra fios es hablar también. Entonces, la palabra niños es el que no habla, no sabe hablar. Ese es el punto, no sabe hablar. Entonces, este texto que está diciendo es de que entonces, no habla predicar, sino ese hablar, la expresión hablar la voy a afinar desde la escritura y también según los sabios antiguos de la Torá. Por ejemplo, voy a hacer una comprensión profunda desde las diferentes perspectivas. Por ejemplo, cuando dice el texto en Génesis, si usted tiene memoria, dice, y Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. Luego, pero dice en el capítulo 2 adelante, dice, y Dios sopló sobre él, dice, aliento de vida al cuerpo. Y fue el hombre, en las versiones comunes, dice, en alma viviente. Otras versiones dicen espíritu vivificante. Pero según Rashi o Rambam o los estudiosos del Talmud, que es la Torah Shevital, porque está la Shevital y está la Shevialpé, que está la Torah oral y está la Torah escrita, que será la Shevital, que viene de la palabra Tab, boca. Está la Shevialpé, que es la escrita. Pero entonces encontramos aquí que la mejor traducción del texto es que cuando Dios insufla espíritu en Adán se reactiva, lo primero que Adán hizo fue hablar. En otro sentido, ese hablar es la expresión, note esto, la expresión perfecta del espíritu. En Adán fue que cuando él es animado por el viento del espíritu de Dios en él, Adán habla. Ese hablar es adorarle, bendecirle, exaltarle a él. Por eso cuando Cristo liberó al sordomudo, ustedes bien saben que nadie puede hablar que no oiga primero. Por eso es que dentro del proceso de administración entre el mentor y el discípulo, más allá de liberarle otros temas, este es otro tema, hay que ministrarle sanidad en su manera de oír. Hay que regenerarle los oídos o la audición espiritual del corazón del aprendiz. Porque si no se le regenera la manera de oír o entender, no será capaz de transmitir el espíritu que se le está dando. Por eso es que vamos a encontrar gente que oye en parte y lo que hablan es en parte.
Entonces, cuando decimos hablar, una persona enferma ya no habla, una persona deprimida no habla. Por eso el efecto de la depresión, tristeza, enfermedad, aflicciones, pánicos, cualquier turbación elemental del alma o de sistemas nerviosos o de aflicciones mentales temporales, las personas ya no hablan. Por eso que hay estados de mudez. Entonces, esa mudez es un espíritu inmundo que opera exactamente en los infantes o en los nefios, que no les permite expresar completamente la vocalización de la Torah de Dios. Bueno, esa sería como una explicación del versículo 1. Dice, a carnales como a niños de Cristo. Ahora leamos el 2. Os di a beber leche, Pablo, y no vianda, porque no erais capaces, ni lo sois ahora. Ratifica. Y quiero que evalúen lo que dice el verso 3. Porque aún sois carnales. Ubiquemos que es un carnal. Estamos hablando, para no perder hilo conductor, cómo queda parado el ministerio de los ángeles en estas tres dimensiones. Ya hablamos del natural, animal. Estamos ahorita sobre la fase de los carnales o nefios, los que no hablan, o irregenerados. Y luego vamos a ir a los regenerados o neumáticos. Entonces dice, pero que aún sois carnales, pues sabiendo, note los rasgos o características de los carnales, o irregenerados, o no saben hablar. Evalúe, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, note, celos, contiendas y divisiones. Pregunta él, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque el 4, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo y otro de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces paremos. Pregunto. Es una pregunta que ya la entendemos. ¿Acaso cuál es la problemática que tiene hoy los círculos o los sínodos de grupos de líderes? Celos, contiendas, disputas, divisiones. No importa el rango de años o el rango de ministerio o el rango de alcance, no importa. Si estamos dentro de los parámetros de que vivo contendiendo, vivo en disensiones y vivo en celos, todavía yo camino como un carnal. Entonces la pregunta es, ¿cuántos irregenerados están predicando hoy en las plataformas? ¿Cuántos Claro, pero salvados, claro, porque un carnal ya es un salvado, ya se convirtió, pero es un irregenerado, no ha pasado el proceso todavía. Ahora, tenemos que analizar los espirituales o los regenerados, que esa es otra fase. Entonces aquí vemos, ahora aquí usted tiene que notar, ¿vale? Tiene el natural o el animal, segunda fase, los carnales o irregenerados. Ahora tenemos que evaluar la fase tercera, que vamos a hablar de los espirituales. El espiritual está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. En el 14. El hombre natural no percibe. En el verso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque parecen locura y no las puede entender porque lea lo que dice. Porque se tienen que discernir anacrino o anacrino. ¿Cómo se interpreta discernir? Miren, hermanos, si el tema de hoy fuera discernimiento de espíritus, que ese es un tema interesantísimo, no, yo lo recalqué ayer, a mi juicio, en mi apología. El tema principal es, ¿por qué Moisés, Naví Moshe, por qué Moisés fue el elegido por Dios para ser el profeta, para libertar a una nación? Entonces, la pregunta es esta, y la respuesta voy a hacerla amplia. Una de las razones principales del por qué Dios llamó a Moisés, que ese es un tema que ayer, la ocasión pasada lo toqué, es que para ser un profeta primero debe ser maestro de la Torá o maestro de la palabra. No me vuelve profeta el profetizar. No me hace más profeta o menos profeta el profetizar. El profeta como la palabra roé o naví o profeti o profeutes, depende de si es en griego o en hebreo. La palabra está íntimamente vinculada con el ministerio del maestro.
Por eso es que Moisés, para poder ser elemento de uso, digamos, al final, Dios no solamente usó a Moisés como para desatar 10 plagas o partir el mar rojo. Ese no era la centralidad del tema de Dios con él. Era establecer un orden vertical y horizontal acerca de los 10 mandamientos y luego establecer una cronografía de más de 1250 estatutos que había que establecer como marcos paralelos de juzgados de paz, juzgados de familia, juzgados de tierras, porque lo que necesitaba el pueblo en su salida de Egipto era organizarse como nación, como pueblo, como estado, como pueblo y como familia. Pero para eso necesitaba un juez. Por eso es que Moisés era un versado en leyes. El hombre era un conocedor. Partiendo desde esa premisa, entonces encontramos que el ministerio de el gran Moisés había que verla desde la perspectiva magisterial. Entonces, anacrino, que aparece aquí la palabra discernir, es el que conoce las escrituras. Entonces, si tocara hacer un esboce de qué es discernir espíritus, qué es discernir las cosas de Dios, no es, con todo respeto, no es al ojo del buen cubero, no es al porque tengo 30 años de experiencia, no. Eso surge por tener una profundidad de conocimiento del texto sagrado, me vuelve a mí una persona que pueda discernir temas. Si no, no puedo decir, porque si no, por ejemplo, si utilizaría como prospecto, recuerda usted aquella enseñanza del profeta viejo y el profeta joven. Y dentro de ese esboce encontramos que el profeta viejo dice que estaba en desuso, pero tenía todavía el respeto. Muchos lo respetaban como profeta, lo que no sabía la gente que estaba en desuso. Hoy día hay profetas de años en desuso, pero les quedó todavía una cola de fama. Ya Dios ya no los usa. Pero claro, tienen un registro, tienen un kilometraje, un andamiaje, por supuesto. Pero el tema en cuestión es, hay ministerios hoy que están en desuso con Dios, pero lo que tienen son fama. Pero luego aparece en la concatenación, ¿quién aparece? El profeta joven. Pero vemos que el profeta joven cae en las garras del profeta viejo, ¿por qué? Porque algo que no discernió el joven fue que él ya no estaba, que el profeta mayor, o como le llamamos nosotros, de experiencia, estaba en desuso. Entonces, ese es un punto crítico. ¿Cómo sé que el ministro que por largos años esté activado con el Eterno en activación o solo está fluyendo? Como dice Apocalipsis, te quedó el nombre de que vives, pero de fondo estás muerto. Ahora, partiendo de esta construcción, dice en el 14, porque las cosas se deben de discernir espiritualmente. El 15, vean conmigo el 15. En cambio, el espiritual juzga, y usa la palabra, si usted ve la palabra discernir y la palabra juzgar, es lo mismo. Lamentablemente en las traducciones cambiaron los valores, porque al final del 14 dice, se ha de discernir, pero en el 15 no dice la palabra discernir, dice juzgar. Entonces es lo mismo, es anacrino. Por eso en el 15 dice, pero el espiritual discierne, juzga, testea, prueba, filtra, pondera, analiza, cuestiona, hace crítica sustanciosa de lo que está pasando. Entonces, ubicamos al espiritual, ¿en qué rango lo metemos? En el rango de alguien que es vasto conocedor de las escrituras. A eso lo llamamos un espiritual o un neumáticos. Bueno, ahora paremos. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde dibujamos el ministerio de ángeles? Entonces, bueno, los ángeles, para esa comprensión, ahora nos vamos a ir todos juntos para analizar Salmos capítulo 8, versículo 5. Ahora vamos a darle
las ubicaciones, porque la Biblia dice que los ángeles son poderosos en fortaleza, que cumplen el mandato, el consejo del Eterno. O sea, son poderosos. Pero ahora vamos a analizar cómo es que hay una concatenación con cada uno de estos estados. Son estados espirituales, estados del alma, estados de evolución. Bueno, ¿quién me lee, por favor? Salmo 8. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, dice texto, dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, el hombre en la primera estatus, usted su dibujo, donde dice, digamos, animal, ahí agrega 8.5 y ahí dice, entonces el hombre no salvado, o llámese salvado o convertido, el hombre es inferior a cualquier ángel, no importa el rango del ángel que sea un ángel de bajo o mediano rango, el ángel es superior al hombre. ¿A qué hombre? Al hombre no convertido, al hombre que no se salva. Bien. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 7. Quiero leer, por favor, Hebreos 2, 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Bueno, esto significa que el paralelo del 8, el Salmo 8 es Salmo 8.5, es Hebreos 2.7, es un paralelo. Entonces ahí está un puente de conectividad entre los dos pasajes, veterotestamentario y novotestamentario. Pero vemos, entonces, el hombre es menor, el hombre no convertido, no salvado, es menor que el ángel, cualquier ángel. Ahora, vamos al hombre carnal. Ahora, usted ahí, en la fase del hombre carnal, usted puede escribir, el hombre carnal es superior a cualquier ángel. Escriban, el hombre carnal es superior a cualquier ángel. Imagínense ustedes, superior, y ya vimos que, cuando decía Pablo, disensiones, divisiones, contiendas, sobre ello o sobre esa marcha, el hombre que tiene su encuentro con Cristo, se salvó, se convirtió a la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a entender en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo, Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1 y vamos a ver el versículo 12. ¿Quién lo lee, por favor? 1:12. A los suyos vino, mas los suyos No, no le 12. recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí la explicación del texto del 1:12, recuérdense que hay varios verbos que se utilizan en la gramática griega. Pero hay uno de los verbos que se usa que es el verbo aoristo. Está el verbo aoristo primero y el verbo aoristo segundo. Aquí, en una traducción del griego, la mejor palabra que se usa aquí cuando dice más a todos los que le recibieron, hay un pretérito, dice a los que recibieron les dio. Entonces, digamos, en una exégesis, esa palabra les dio no es un verbo ni futuro, ni es un verbo en pretérito, es un verbo aoristo primero. ¿Por qué, hermanos amados? Porque en el momento de mi conversión a Cristo, exactamente en el momento que yo me convierto a Él, paso de muerte a vida. Exactamente en el momento, en el hipersegundo de mi salvación en Cristo, pasé de muerte a vida. Entonces, pero en ese momento, en ese lapsus, yo recibí en el verbo aoristo, que sería ahorita, yo recibí todos los beneficios de Cristo están en el nuevo convertido. A partir de ahí, que una cosa es que no es, a ver, voy a aclarar,
La conversión es un acto y medida de fe, pero la mente la tiene hueca. ¿Me explico? O sea, ya se salvó, pero tiene cero conocimiento. Lo que sabe es que lo que hay es un testimonio de que es un pecador que se está arrepintiendo de sus pecados, hasta ahí. Pero no le echemos más flor a la mesa, simplemente es un salvado, pero mente hueca. Por eso tiene que pasar de ser mente hueca salvado a una mente entendida, purificado. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces aquí lo que está diciendo es, a los que le recibieron, les dio en el momento. ¿Por qué estoy tratando de colocar esta base en ustedes? Para que evalúen que en el momento de la conversión, puntualmente, se reciben todos los beneficios que Cristo dio en su venida a la tierra y en la cruz del Calvario, la resurrección, etcétera, etcétera. Bien, retomando, vamos a retomar. Entonces significa que tenemos en este texto. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando de Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase muerte por todos. Ahora, pero dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice, ¿cómo? A Jesús coronado de gloria. Ahí está hablando de la anonación de Cristo, según Filipenses 2:5. Entonces significa que a nivel de ángeles, el ángel es en autoridad, en rango es mayor que él, el hombre en estado animal. El ángel es inferior al hombre que se convirtió a Cristo. Es inferior, en rango y en autoridad es inferior. El ángel, cualquier ángel, es inferior al que se convirtió a Cristo. Aunque tenga disensiones, aunque tenga contiendas, etc. Pero el hombre neumáticos, el hombre entendido, es el que va a trabajar unánimemente con los ángeles. Ahora, escriba esa parte. El ángel, o sea, es decir, el hombre, ¿qué palabras? Neumáticos, regenerado, con comprensión en la escritura, podrá desarrollar o podrá trabajar el ángel de una manera coayudadora para que el hombre o la mujer de Dios desarrollen su ministerio. Entonces, esto es lo que nos ubica todos nosotros. Ahora, vean conmigo esto. Siempre en Hebreos, estamos en Hebreos. Vamos en Hebreos. Quiero que vean otros textos conmigo. Miremos, por ejemplo, miremos el 3. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Ahí está la introducción al tema, hermanos. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. 4. Hecho tanto, ahí estamos hablando de Cristo, hecho tanto superior, creitón, que es más fuerte, creitón a los angelos, en griego angelos y en hebreo malak, a los angelos, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, miren el 5 todos, evalúen el 5. ¿Por qué? Viene la pregunta. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Es decir, jamás Dios dijo. Es lo que está diciendo. Jamás Dios lo dijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios jamás le ha dicho a un ángel, mi hijo eres tú. Pero sí se lo dice a quién, a los salvados. Por eso decía el texto pasado, les dio el derecho de ser llamados, hechos, hijos de Dios. O sea, todos los que estamos convertidos hoy somos hijos de Dios. Un ángel no es hijo de Dios. Vamos a decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré el Padre. Ok. De manera que en el 6, otra vez dice, hablando de Cristo, lo introducen al primogénito en el mundo, diciendo, adórenle todos los ángeles. Luego en el 7, ciertamente de los ángeles dice, es que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llaman de fuego. Bueno, entonces aquí ya ubicamos. El ángel, en contraste con un no salvado, es
inferior. Es inferior. Con el nombre carnal, que es irregenerado, es decir, ya se convirtió, pero no sabe nada, no conoce, no puede discernir, pero ya es superior. ¿Por qué es superior? Por herencia, por pacto, por el testimonio de Cristo, por su palabra, por su bendición, es mayor que el ángel. Bien, ahora el neumáticos, el regenerado, el que conoce la palabra no es que sea mucho más grande o mucho más potente, no, sino que va a tener la peculiaridad, ya lo notó usted, que va a poder hacer un trabajo efectivo en su ministerio, porque va a entender cómo y de qué manera puede trabajar con el ministerio angelical. Prácticamente esa sería como la base de este pequeño punto para poder escanear cómo es que se va manifestando esta forma. Ahora, dentro de esto, pues vemos que el ministerio angelical desea trabajar con los escogidos del Padre. Quiere trabajar. Pero ¿por qué no puede? Porque no. ¿Por qué? Bueno, porque hay una falta de regeneración en el conocimiento. Fue lo que dije al inicio de mi introducción. El problema es que seguimos masticando enseñanzas que nos han dejado lentos, enseñanzas que nos han bloqueado misterios y secretos de Dios para este tiempo. Ese ha sido el gran problema. Por eso es de que algo que se está suscitando ahora para esta época es necesario tener desarrollado ministerios magisteriales, pero con mente regenerada. ¿Por qué, hermanos amados? Porque necesitamos actualizarnos, no solo en calidades de templo, en calidades de humo, en calidades de sonidos, no, calidades de interpretación exegética, una espiritualidad que sea capaz de verle mayor luz, haya mayor luz a lo que se está recibiendo y entendiendo, hermanos amados, que la revelación es progresiva. Y como es progresiva, tiene que haber un corazón abierto para entender de que qué bueno que nos hablaron de profetas en el año 1980 y qué bueno de lo apostólico en el año 2000 y qué bueno de lo que usted quiera. La pregunta es, estamos cerca del año 2023. ¿En qué nos hemos renovado? Si nos llamamos iglesias renovadas, nos llamamos iglesias modernas, solo porque hay cosas más de tecnología, pero de fondo seguimos siendo lo mismo. Por eso es que hoy hablar de ángeles para muchos es un tema un poquito difícil. ¿Por qué? Porque no lo ven con cierto miedo, con cierto temor, pero el tema no es porque no exista el texto, no es porque no exista, si ahí ha estado. De hecho, yo no estoy hablando nada nuevo, eso ahí está en la Biblia. Que no lo vi, que no lo entendí o que no se me dio, ese es otro tema. Eso no es nada nuevo. De manera que vamos a entrar entonces, por lo menos para afinar algunas fórmulas, si usted lo quiere ver, cómo es que los ángeles trabajan con los escogidos. Bien, vamos a ir a una parábola todos en Mateo capítulo 13. Vamos a arrancar Mateo 13. Mateo capítulo 13. Creo que evalúe conmigo. Muy bien. Mateo 13. Vamos a analizar la parábola en corto del 31. Mateo 13, 31. Esta parábola, yo sé que usted se la sabe de memoria. La parábola habla de que un hombre, a ver, déjame ver, 31, 32, mejor vamos déjeme ver. Vamos a bajar un poquito más. Déjeme ver otro. Sí, vamos a leer mejor la parábola del verso
del verso aquí está 24. Esa vamos a analizar. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. ¿Qué sembró? Esperma, semilla, que sería linaje, que es la labor del mentor con el discípulo. ¿Qué es lo que le da? Esperma. Ahora, pero vea, sembró esperma y buena semilla. En el 25, los hombres dormían, vino el enemigo, ¿y qué hizo? Speiro, sembrar. Cisanión, ¿qué es cisanión? Trigo falso, es la mejor interpretación. Trigo falso, no cizaña, trigo falso. Entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba en el 26, apareció la cizaña. 27, ¿qué pasó? ¿Qué sembraste? En el 28, un enemigo hizo esto. Ellos contestan, ¿quieres que cortemos la cizaña? El 29, o evalúe el 29. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. 30, dejen que crezca el uno al otro, hasta la siega. Siega sería la cosecha, la parte final del tiempo. Y yo diré a quiénes. Dice ahí, ceristes, los segadores. Diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, pero esa palabra tiene su explicación. La misma parábola se explica sola. Vamos. Ahora vamos a ver la explicación. Estamos en el 36. Ahí viene la explicación de la parábola antes descrita. Entonces despidía a las gentes, entró Jesús en la casa, segados a los discípulos y dijeron, explíquenos la parábola de cizaña del campo. Él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del mal. Pero note lo que dice el 39. Todos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. Por eso es que, si usted nota, y quizá me tomé el tiempo porque no podemos decir que el ministerio ángel no va a participar en el tiempo del fin. Por supuesto. El ministerio angelical va a tener participación como parte de los segadores de la última cosecha antes de la segunda venida de Cristo. Ellos van a interactuar con los escogidos del Padre. Eso te lo voy a explicar. Ahora, aquí vemos toda la importancia del ministerio angelical. Pues van a participar, por eso dice, cortamos nosotros la cizaña para dejar solo el trigo. No. ¿Por qué? Porque usted no tiene la capacidad, interpretemos, como para saber qué trigo es el bueno y cuál es el falso. ¿Cómo hacemos? Pero los ángeles sí saben quiénes son. Por eso es que el Padre, antes de su venida, ustedes van a ver que hace limpieza en ministerios. Por eso es que hay personas que son quitadas. Y no era porque se fue. Y porque no está. ¿Y qué ocurrió? El Señor está quitando. Es que está quitando. Es como decir, limpiando la era. Está limpiando completamente. ¿Quién? El Señor. Uno es ministro, predica, enseña, pero el que va a hacer la labor de quitar van a ser los ángeles. Bien. Ahora vamos a evaluar otra postura. Los ángeles, hay unos elementos que los ángeles no pueden comprender de nosotros. No lo voy a dar todos por la hora, si no se nos va más tiempo, pero voy a dar unos elementos de los ángeles en contraposición a los salvados por Cristo. Bien. Una de ellos es elementos básicos y fundamentales. Vamos a ir
a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis 12. Bien. Va conmigo al versículo 11. Aquí vemos segunda interpretación, pero la iglesia vencedora. Pero me interesa que enfoquemos el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Usted ve tres eventos aquí. Dice que ellos, hablando sobre Satán, sobre los demonios, sobre esa guerra que aparece en Apocalipsis 12, dice, ellos le vencieron, ¿por qué? Tres elementos. ¿Cuál? Primero, la sangre. Segundo, la palabra del testimonio. Y la tercera, porque pueden ofrendar sus días hasta la muerte. Bueno, entonces tomen nota. Los ángeles no entienden por qué Dios nos perdona cada rato. Él no entiende. Un ángel no entiende eso. O sea, el ángel no entiende qué es la gracia. El ángel no sabe, por ejemplo, no comprende, porque el texto dice que Cristo no murió por ángeles, murió por el hombre pecador. Entonces, el ángel no puede usar la sangre porque no la puede aplicar. El ángel no puede usar la palabra testimonio como la nuestra. ¿Qué éramos antes? Como dijo el ciego, el del estanque de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 8, que dijo, ciego fui, mas ahora veo. Testimonio. Era esto, ahora soy esto. Hay un cambio de vida a través de Cristo. Bueno, el ángel no sabe qué es eso. Y tercero, el ángel no puede morir. El ángel no puede, esa palabra, menospreciar sus vidas hasta la muerte, es entregar su vida al ministerio. Completamente, energía, tiempo, recursos. El ángel no puede hacer eso. Por eso es que, aunque los ángeles son poderosos, los ángeles, hay misterios, hoy les toca algunos, pero hay más. Hay misterios que los ángeles no logran comprender. ¿Por qué somos amados, cuidados? ¿Por qué el Señor nos da tantas oportunidades? ¿Por qué nos perdona sabiendo que somos desleales, hipócritas, fingidos, mentirosos, traicioneros? ¿Por qué hay gracia y misericordia? ¿Lo han notado? Porque hay gracia y misericordia. Porque hay bondad y perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Si de parte del ángel fuera, nos vuela la cabeza a todos. Pero como hay una gracia y una misericordia, que él no la entiende, él no la comprende. Pero lo voy a explicar más adelante. Bien. Ahora, esta es una base para ver cómo es que los ángeles operan. Muy bien. ¿Saben, hermanos amados, que los ángeles necesitan más de nosotros que nosotros de ellos? Los ángeles necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque lo antes descrito. Por eso es que ellos no saben, porque nos perdona el Señor, porque nos ama, porque Cristo murió en la cruz. De manera que el ángel ni siquiera entendía qué hacía Cristo en la cruz colgado. No comprenden eso. Y no pueden entender esos valores. Ahora, yo quiero hacer una pequeña pausa aquí y quiero ubicar dos posiciones interesantes. Los ángeles han interactuado con los hombres de Dios en toda la Escritura. En todo. Los ángeles. Pero voy a centrarme en la persona de Cristo por un instante. Vamos a colocar a Cristo como un modelo y vamos a evaluar. Y voy a hacer un comentario. Y esta es solamente colocar un pie de página. Pero, ¿cuántos ángeles intervinieron en el desarrollo humano? Nótese, humano
y ministerial en la vida de Cristo. ¿Cuántos ángeles? Voy a hacer una secuencia corta para todos ustedes. Empezando. No voy a abrir textos porque usted los puede buscar después por el tiempo. Pero, por ejemplo, algunos voy a abrir, otros no. Por ejemplo, el ángel de la Anunciación. Vamos a Mateo. Vamos rapidito, hermanos. Estos son estudios que yo necesitaría 50 horas para explicar. Es imposible que en unos minutos explique todo eso, no se puede. Vamos al texto, vamos a ver, veamos. Vamos a Lucas, veamos Lucas mejor. Lucas capítulo 1. Leamos el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado. Al ángel. En el 27 a una virgen. Para afinar, no es virgen. Ahí no, porque la palabra, cuando dice va a ser puesto a una virgen, en el libro de Isaías, la palabra es alma. Ese es otro tema. Hay un error de traducción, que era virgen. Recuerden que la palabra alma, que es la mejor traducción en el hebraísmo de la palabra virgen, es pura o que tenga votos religiosos. Eso está diciendo. Entonces aquí el texto cuando dice una mujer virgen, no simplemente habla de una virginidad física, sino más bien está haciendo énfasis en la completidad del texto, en una mujer que tiene votos con Dios, una mujer religiosa, una mujer de fe, una mujer de Torá, una mujer de sinagoga, una mujer de templo, de eso está diciendo. Una mujer desposada con un varón llamado José, en la casa de la Virgen de María. Luego dice en el 28, y el ángel entrando, note, y entrando el ángel en donde ella estaba, ¿qué dijo? Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Naturalmente, cuando vemos el 28, como la mayoría saliendo del catolicismo romano o de la iglesia institucionalizada en el mundo, tenemos las impresiones del siglo V y de los siglos subsecuentes, la era del renacentismo. Por eso usted, cuando habla de ángeles, inmediatamente nuestro subconsciente se vincula ¿con quién? Con Miguel Ángel, o con los grandes dibujantes y talladores de la época. Usted no puede ver, usted nunca ha visto un ángel de color moreno, nunca ha visto un ángel moreno de ojos negros, no hay. Todos los ángeles, ¿por qué salen rubios, de ojos azules, de ojos verdes? Pues sí, bueno, porque era una expresión de la era del renacentismo. Entonces, por eso yo le invito hoy que trate de limpiarse esa levadura. Entonces, aquí dice el texto, entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero usted nota el verso 27, luego el 28, 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. O sea, la pregunta es, ¿ella vio al ángel? ¿Qué vio ella? Ese es un tema que se lo voy a dar a ustedes. Ella vio al ángel. ¿Qué vio? Porque casi no hay pasajes que hablen que uno ve al ángel. Entonces eso requiere una explicación. ¿Qué fue lo que vio ella? Porque dice en el versículo, yo les aseguro, hermanos, que si nosotros viéramos literal un ángel, nos da 30 infartos y 25 derrames. O sea, eso no es así nomás. Si nosotros con una presencia espiritual sentimos que se nos va el aire, con una manifestación del Espíritu Santo sentimos que son sensaciones espirituales que sentimos en adoración, en alabanza, uno siente que hasta que se muere. Imagínense que se para delante de ti un ángel literal. Es una experiencia fulminante. No es así nomás. Pero eso requerirá su momento para explicarlo. Pero dice, cuando ella le vio, dice que ella se turbó
Lea el 29. Se turbó no por lo que vio, se turbó por lo que oyó. Trate de focalizar porque eso en próxima clase lo podemos analizar. Dice, ¿y por qué por qué hay esa salutación? ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me habla así? El ángel le dijo, has hallado gracia delante de Dios. En el 31, concebirás. Y le dice, y le da el nombre. Concebirás en tu vientre y le pondrás el nombre. O sea, el ángel le dijo, le pondrás Jesús. Le dijo. En el 32, ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a David. 33, reinará en la casa de Jacob para siempre. El 34, ¿cómo será esto? El ángel le dijo, el ángel le dijo, la sombra, el Espíritu de Dios te cubrirá. Y luego habla de el nacimiento milagroso en el útero de una mujer humana. Bueno, aquí vemos que hubo un ángel que se llama Gabriel que intervino para que María recibiese el mensaje de Dios y quedara encinta. Vuelvo al tema. ¿Por qué si en la vida de Cristo, previo a su nacimiento, hubo visita angelical? Porque hoy nosotros pasamos hablando de demonios y de satanases y de los hechizos y de todo el ensarte del mundo del infierno, y es difícil. Por eso he dicho, ¿dónde hay un congreso que nos hable del ministerio angelical? ¿Dónde ha habido un congreso? No hay. Eventos, no hay. O por lo menos de fama, de los que hablamos, de los profetas que en fama internacional, apóstoles de fama internacional, no tocan el tema, no lo conocen. Porque se quedaron secuenciados, momificados o fosilizados en doctrinas de hace 60, 70 años. No están actualizados. En el espíritu de la palabra, por supuesto. Entonces vemos aquí. Segundo caso, vamos, por favor, hermanos amados. Veamos el nacimiento de Cristo. Así, vamos a la brevedad, porque esto es interesantísimo. Miremos el capítulo 2, veamos. En el versículo, veamos el 6, Lucas 2, 6, el 7. Dice que se cumplió el día de alumbramiento. En el 7, ¿qué dice? ¿Qué dice 7? ¿Alguien que lo lea? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero dice en el 8, habían pastores en aquella vigilia que guardaban es decir, Cristo nació entre el mes de marzo y abril. ¿Por qué? ¿Por qué mes de marzo y abril? ¿Por qué no 25 de diciembre? Bueno, porque el 25 de diciembre era una fiesta pagana del solsticio de verano, en donde se celebraba al dios Invictus, el sol Invictus. Pero Cristo tuvo que haber nacido entre marzo y abril. ¿Por qué? Porque cuando los pastores estaban al aire libre con las ovejas, la época de calor en Israel es marzo y abril. El texto aquí dice que era marzo y abril. Muy bien. Dice en el versículo 9, he aquí se les presentó, ¿quién? Lean el 9, un ángel del Señor. Y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Jesús. Esto será señal, hallaréis el niño envuelto en pañales. El 13, mire el 13. Entonces, ¿qué dice? Repetidamente apareció en el cielo una multitud de voces celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz a los hombres de buena voluntad. Entonces significa que llega un ángel y luego ve bastiones de ángeles que estaban anunciando el nacimiento del Cristo. Bien, estamos viendo eso ahí. Entonces la pregunta, bueno, Cristo Jesús, Dios hombre, ¿necesitó de ángeles? Lo necesitó. ¿Y nosotros? ¿De qué pasamos hablando? De cualquier otro tema, menos de entender por qué. Miren, hermanos amados, yo les voy a explicar. Miren, hermanos, ¿cuántos pastores hoy están en grandes crisis económicas, familiares, crisis de pecado, crisis porque hay brujos y hechiceros en sus entornos? Pero los pastores, como no conocen el ministerio de ángeles, no pueden activarlo.
para que haya una defensa, una contraofensa, que el Padre pueda enviar el ángel, revele dónde está el hechizo, dónde está el embrujo, qué tipo de estrategia hay que usar. Hermanos, desconocemos, solo si oramos, clamamos, reprendemos. Yo escucho que se habla de intercesión, pero los elencos de intercesiones de ángeles no conocen. Entonces no podemos hablar de guerra espiritual si no tengo conocimientos cómo operan los ángeles dentro de la guerra espiritual. Bueno, voy a seguir con ustedes en Lucas. Vamos a Lucas, hermanos. Quiero que vean conmigo unos pasajes más. Entonces vemos que el ángel, ¿dónde estaba? Anunciación, en el nacimiento, los ángeles. Bien. Ahora ven, la ocasión pasada les expliqué cómo Cristo pasó por en medio de la multitud. Cuando fue en Lucas capítulo 4. Lo iban a matar y pasó en medio de la multitud. Y nadie lo pudo apresar, porque no era ni la hora ni el día de su muerte. Hermanos amados, nosotros hemos tenido testimonios en que los ángeles van a despertar personas en estado de coma. Hay ángeles médicos, hay ángeles que han hecho trasplantes de órganos y también transfusiones de sangre. Yo sé que para algunos de ustedes dirán, esto no es posible. Bueno, ya está. Esto está ocurriendo. Miren hermanos, si nosotros hemos aceptado que los demonios revuelcan pastores, que los demonios le meten tumores y enfermedades malignas a pastores, a líderes, que los demonios pueden matar, que los demonios hacen averías y estragos, ¿por qué no vamos a creer lo que la Biblia dice, que Dios puede enviar ángeles para curar, liberar y restaurar nuestra vida? Pues somos incapaces de creer en eso. Ahora, vea conmigo Juan capítulo 5 todos. Juan capítulo 5. Estamos tratando de entrar, esta es una introducción al estudio. Juan 5. Vea, Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 hay un ángel. Vea conmigo el ángel que aparece. En el verso 4, 3. Dice, léame a alguien el 3 y el 4, por favor. Entonces, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviese. Esto significa que en el periodo de Cristo había un milagro, hay una fuente donde habían ángeles que descendían. Y eso va a ocurrir en este tiempo, hermanos. Va a haber ángeles médicos que van a descender a agitar las aguas. Eso va a ocurrir. Pero si usted puede ver, ahora vean el trasfondo, porque hay un hombre, en el 5 habla de un hombre de que tenía 38 años de estar enfermo. 38. Cristo lo interroga, lo entrevista, pero no quiero entrar al tema. El tema que me interesa es que había un ángel que agitaba las aguas. El primero que entraba era sanado. Bueno, ese es un parte de un despertar espiritual que va a ocurrir. Bueno, vamos de nuevo a Lucas. Vamos de nuevo a Lucas, por favor. Y quiero que evalúe conmigo un pasaje. Un pasaje que ha sido difícil de entender para muchos, pero lo vamos a evaluar aquí todos juntos. Miren pues, Lucas, vamos a ver, capítulo 22, por favor. Lucas 22. Desde el 39 aparece que Cristo fue capturado por los romanos, etc. Luego él estaba orando en el 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero en el 43, alguien que me lea el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La pregunta es, si Cristo es Dios, voy a hacer una postura cristológica.
Cristo es Dios. O sea, es decir, Él no dejó de ser Dios, solo que hizo a un lado sus atributos divinos. Pues Él se humanizó. Estaba humanizado. La pregunta, aquí hay dos preguntas. La primera es, no preguntas que no sé, no, eres parte de la enseñanza. La primera es, si siendo Jesús el Cristo, Dios mismo, pero humanizado, ¿sí?, ¿por qué un ángel llegó a darle fortaleza? A Él. La segunda postura es, no fortalece al Dios, a Jesús Dios, sino la humanidad que Él tenía o tiene. De manera que, si siendo Él Dios hombre, necesitó de un ángel que le diera fortaleza, pregunto, ¿cuánto más nosotros? Pero, por falta de una mente desarrollada en el espíritu, por falta de revelación, nosotros agarramos los pasajes y los pasamos por encima. No. Un ángel llegó a fortalecer a Jesús, quien es Dios. Es que Jesús es Dios. Él nunca dejó de ser Dios, solo que, según la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5, se hizo nada. O sea, Él dejó sus atributos divinos. Era hombre 100% hombre. Jesús es hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es un tema cristológico. Pero el tema aquí en cuestión es, ¿y cómo un ángel va a Él a ministrarlo? ¿Cómo? El ángel se para ante Dios, no lo va a ministrar a Dios, por supuesto. No puede. No, pero ahí no fue a buscar a Dios. ¿A quién fue? ¿A quién se le acercó? Al hombre. Al hombre que estaba sufriendo, al hombre que estaba sudando gotas grandes de sangre, al hombre que estaba a punto de ser capturado, al hombre. Ahora, vamos nosotros. Nos vamos nosotros. La pregunta es, ¿dónde están los ángeles hoy en medio de nosotros? Yo entiendo que está el Espíritu Santo que nos guía, como habló el apóstol, el obispo Jesús, sí. El Espíritu Santo es Dios, nos guía al Padre, nos guía al Hijo, a la Torá, amén. Pero ¿dónde queda el elenco de los diáconos, de los millones de ángeles que el Padre destinó para hacer la labor? En ningún momento vemos un choque entre el Espíritu Santo y Cristo y los ángeles y Cristo. No hubo. Porque los ángeles son consiervos, son servidores. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces Cristo hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu está sobre mí. Pero ¿quiénes le ayudaban a hacer labores? Los ángeles. A desarrollar su ministerio, los ángeles. Cuando uno llega a entender el ministerio angelical, hermanos amados, se potencializa el ministerio. Miren, hermanos, hay ángeles carpinteros, hay ángeles médicos, hay ángeles enfermeros. Miren, hermanos amados, yo necesitaría horas para explicarles esto. Pero ya llevamos hora 13 minutos. Y yo le voy a ceder el tiempo al apóstol. Pues dice ángeles policías, pero eso sí nunca lo he oído, pero quizás la palabra no es la más acertada. Pero hay ángel de la guarda, hay un ángel que nos protege, o ángeles que nos protegen. Es que cada uno debe tener mínimo un ángel que Dios le asignó para guardarlo y para protegerlo. Bien, apóstol, le escucho sus impresiones, sus comentarios. Gracias, pastor. De verdad que estoy muy agradecido al Señor por su vida y estaba pensando que el mismo Jesús, Él dijo, yo podía rogar al Padre que envíe 12 legiones de ángeles ahora mismo. Por supuesto. O sea que el batallón que Jesús tenía al servicio de ellos, o de Él, era 12
12 legiones eran 72.000 ángeles. Eso quiere decir que nosotros tenemos todos esos ángeles desocupados ahorita, pero el Señor lo ha enviado a usted para recordarnos esto que está en la Escritura. De verdad que es interesantísimo esta palabra. Muy, pero muy oportuno. Porque lo que viene ahora, la confrontación que viene de la iglesia con las tinieblas, con este sistema perverso, necesitamos que la iglesia descubra, corre este velo, que ha estado de verdad. Y si me permite, apóstol, dos comentarios más, si usted me da luz verde. Sí. Hermanos amados, las fronteras en el mundo se van a cerrar. No crea que el evangelio va a correr mejor hoy que ayer. No, esto va a empeorar. Pero yo le voy a decir dos cosas a ustedes, que puede ser parte de otra clase con mucho gusto. Pero miren, hermanos amados, ¿cómo Pablo visitaba todas las iglesias? Es un misterio. No había WhatsApp ni internet. Pablo visitaba las iglesias a través del ministerio angelical que él tenía activado. Quiero que evalúen esto. Miren, lo hemos vivido, puedo dar testimonio. Hay transportaciones que los ángeles han estado haciendo de personas de un lugar a otro lugar. Le voy a mostrar a ustedes por lo menos dos, si me tiene paciencia, me permite el apóstol, explico dos transportaciones. Ok, esas dos transportaciones. Vamos a ver las transportaciones. Por ejemplo, voy a explicarles a ustedes una de ellas. Vamos al texto de Hechos. Vamos a Hechos. Vamos al capítulo 6, Hechos 6. Vamos a hablar de la transportación de Felipe. Transportación de Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe el evangelista, pero solo toqué el capítulo 6 para dar una fórmula de que su nombre aparece en el registro de la propuesta en el versículo 5, ¿no? Aparece Esteban, luego Felipe. Ese es el verso 5. Bueno, eso lo sabe. Estamos en Hechos 6, 5. Bien. Ahora vamos a irnos sobre la referencia. Luego, en el capítulo 8 de Hechos, en el verso 4, en la persecución se van a Samaria. Hay una persecución, Herodes muere Esteban, después mata a otro, y salen disparados todos. ¿Sí? La gente va huyendo, entre ellos va Felipe, descienden a la ciudad de Samaria. Bien. En el 8, en el 7 habla de liberaciones, en el 8 había gozo, en el 9 habla de Simón el mago, luego voy a ir corriendo con ustedes. Versículo 26. Ahora, nota el 26. Pon atención al verso 26. O sea, si usted ve el 26, dice, y un ángel del Señor, un ángel, habló a Felipe. La pregunta es, fíjense, pues, ya no es el primer anillo, porque el primer anillo es Pedro, Andrés, Bartolomé, Judas, no el que traidor, sino el otro, Mateo. Es decir, el primer anillo, donde implicaba a la Magdalena, a Miriam, a las mujeres. El primer anillo, no, este es el segundo anillo. O sea, porque significa que aquí estamos hablando que el evangelio está llegando a Samaria, pero Felipe no pertenece al bando apostólico. O sea, Felipe no conoció a Cristo literal. Felipe ya es la segunda generación, por así decirlo, ya es segunda promoción. Pero la pregunta es si, siendo un diácono, porque era un diácono, hablaba con ángeles. Nuestros diáconos hablan con demonios.
usted lee aquí, vea cómo dice, y un ángel le habló. Pero aquí voy a hacer una pequeña aclaración, pero el problema es las traducciones. Este es un problema de traducción, pero vamos a aclararlo ahorita. Dice en el 26, un ángel habló a Felipe. Le habló en su ser. Eso luego lo explicamos cómo le habló. Y le dijo el ángel, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le dio indicaciones. Le dijo el ángel, ve al sur, al camino que lo manda. Ve. 27. ¿Qué hizo él en el 27? Oró, reprendió, 40 días de ayuno, 13 vigilias. Dice el 27, fue sin problema. Se levantó y se fue. Se levantó y se fue. 8:27. Se levantó y se fue. Sin problema. ¿A quién se encontró? Al gobernador de Etiopía, que venía de adorar de Jerusalén. Luego, el 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. 29. ¿Qué dice? ¿Y él qué dice? El Espíritu. Sí, pero nosotros hemos interpretado que cuando hay esa palabra, como viene en mayúscula, yo interpreto que es el Espíritu Santo, porque nosotros en nuestra manera de escribir las palabras memorables, importantes, las ponemos con mayúscula, la inicial. Entonces nosotros automáticamente decimos, y el Espíritu, esa palabra Espíritu, es el Espíritu de Dios. No. En antiguos escritos y en traducciones, en el griego, no necesariamente el griego, que se utiliza la palabra neuma, aquí es neuma, que viene de un neumáticos. Entonces, la palabra aquí espíritu no aplica a el Espíritu Santo porque empieza con inicial mayúscula. Porque la palabra neumáticos equivale, en error de traducción, es el ángel. Porque el ángel es viento, viene de la palabra angelos. Se lo voy a poner de nuevo. Angelos. En el 32. En el 32. Angelos. ¿Qué significa eso? Que hay una angelía. Angelos el ángel es un mensajero, es un viento, puede aplicar a una persona, sí, pero el texto aquí nos habla que el viento, angelía, angelos es un viento. Luego en el verso 26 dice un ángel. Luego en el verso que leímos dice, y el Espíritu le dijo, en el versículo que estamos leyendo, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Ese Espíritu no aplica a Espíritu de Dios solo porque está en E mayúscula, porque usted diría, o Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, o Espíritu del Eterno, o Espíritu de... Eso dice, y el Espíritu. Entonces, en una buena interpretación del texto, alude al ángel, porque entre ángel y espíritu lo mismo, es viento, es etéreo, es una manifestación. Por eso dice, y lo van a ver contrastar ahorita, dice 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? La secuencia por intelecto, por una secuencia lógica. ¿Quién viene hablando? El ángel. El ángel viene hablando. Y luego dice, y el Espíritu dijo, vea, acércate al carro. Bien. Él explica y habla, luego dice que lo lleva al bautismo. Esto está en el 38, se bautizó. Vean el versículo 39. Cuando subieron del agua, el 39. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor. Ya como dice. El Espíritu del Señor. Ya no dice solo Espíritu. Dice el Espíritu del Señor. Que puede ser el Espíritu Santo en una aplicación completa o podría ser
el ángel del Señor. Pero si usted ve aquí dice, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, vea lo que dice. Arrebató a Felipe, y en el versículo dice, y no le vio más el gobernador en el 40. Pero, lea, Felipe se encontró en Azoto. Significa que él fue transportado cuerpo, alma y espíritu. Fue arrebatado por el ángel. Estos arrebatamientos eran normales en el Antiguo Testamento. Normales. Pero hoy, por falta de conocimiento, lo desconocemos. Dice que lo arrebató. ¿Y dónde? Dice, y se encontró. Ese se encontró es, cayó en una ciudad y dijo, ¿dónde estoy? Disculpe, ¿dónde estoy? Está en Azoto. Y usted ve que se va de Azoto, ¿a dónde? Llega a Cesarea. Porque Cesarea, que es la ciudad que Herodes tetrarca III se la erigió, ¿a quién? Al César. Por eso viene de Cesarea. Era la ciudad dirigida al César, al César. Y ahí se quedó. Ahí estableció Felipe su ministerio. La pregunta es, ¿quién lo arrebató? Los ángeles. Por eso, hermanos amados, yo fui liberado de un secuestro. En medio de un secuestro. Sé lo que estoy diciendo. Miren, hermanos amados, vienen días en que Dios, yo lo he visto, Dios ha cortado distancia. Yo he sido testigo en mí. Yo he caminado que matemáticamente yo tengo que recorrer 500 kilómetros o 600 kilómetros y lo recorro en 30, 40 minutos. Yo he recorrido que tienen que ser 9 horas de tránsito, las he vuelto 2 horas. En 2 horas ya he llegado. En horas de madrugada, en horas difíciles. Bien, Dios se va a mover en este tiempo con ángeles. ¿Por qué? Acortando distancia para que el ministro no se desgaste, no se canse. Tiene que acelerar la obra, que vaya. Si tiene que ir a una nación, a otra, ir, venir. Tiene que haber una revitalización sobrenatural. Si no, no nos alcanza el tiempo para predicar el evangelio en las naciones. No nos va a alcanzar. Necesitamos la intervención angélica para avanzar. En vez de ir caminando, volando, tiene que haber un movimiento acelerado angelical para este tiempo final. Por eso Felipe fue levantado, fue arrebatado. Felipe, él no sabía dónde fue, él fue tomado. Pero vemos que el ángel le habla, lo arrebata, habla. Dios va a dar coordenadas, direcciones, colores, formas, detalles de lo que toca que hacer. De manera que aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que son los arrebatamientos. Hay muchos más, amados hermanos. Pero yo sé que con tiempo y paciencia y con la venia del apóstol podemos estudiar. Con la fe y la paciencia que Dios progresa. Amén. El sábado nos vemos a las 6 de la